Bienvenidos al quinto encuentro global de Un Curso de Milagros, España 2025. Lo celebramos en Torremolinos, Málaga, 20 y 21 de septiembre de este año. Estoy encantada, yo soy Antonia Doctor, les saludo. Hoy viernes estamos recibiendo a una de las hermosas maestras que nos va a acompañar de manera presencial en este encuentro de septiembre. Espero veros a todos. Si ya tienen su entrada, bienvenidos. Si no la tienen, estamos a tiempo para tenerla presencial u online. Y tengo el honor hoy de tener de anfitriona a la maestra Gloria Isabel Castañeda. Ella es de Colombia y hizo una presentación hermosa el viernes 30 de mayo. Recordarles también que todos nuestros workshops están grabados en el canal de YouTube del Encuentro Global UCDM. Y si no, en la página web también los puedes encontrar. Está aquí la página web en el área de grabaciones. Gloria Isabel hizo su presentación el 30 de mayo. Allí la pueden encontrar y es muy interesante ver su presentación. Y hoy la tenemos con un tema de un curso de milagros y nos va a decir cómo se vive. Gloria Isabel, bienvenida con el tema el miedo al amor. ¿Por qué tememos la verdadera unión? Adelante, el micrófono es tuyo. Bueno, muchas gracias. Gracias por esta eh, acogida, por este encuentro de hermanos y de amigos. Y yo me siento en casa siempre que estoy acá escuchando em, cualquier hermano, cualquier hermana, desde cualquier lugar del mundo en los workshops. Es, Nos reencontramos. Y gracias por esta oportunidad de enseñarme y recordarme a mí mismo el miedo al amor y por qué tememos la verdadera unión. Como sé que no hay casualidades y que todo tiene una correspondencia en ese plan divino, mm, lo primero para mí, creo que esa es la travesía, ese es el viaje del despertar, el viaje del miedo al amor, realmente, de la duda a la certeza, de la oscuridad a la luz, y esa es la travesía. Para mí, hoy quiero que al final hagamos un ejercicio muy interesante y yo lo he hecho, y es que muchas veces nosotros tenemos preguntas y un curso de milagros tiene preguntas y respuestas, pero Jesús también en un curso de milagros te hace muchas preguntas directas y me parece muy interesante compartirlos en torno a este bello tema, para que nos den esa respuesta, esa luz, esa vibración que es estar en esa frecuencia del amor. Lo primero que llegó a mi mente en este tema fue un mensaje en el curso de milagros que en el capítulo 13 te dice: el miedo al ataque no es nada en comparación con el miedo que le tienes al amor. Y como siempre, un curso de milagros te muestra una idea totalmente reveladora en tu mente, de completa honestidad. Empezamos con la primera pregunta que nos hace Jesús a través de esta inspiración del curso de milagros. Te dice: honestamente, ¿no te es más difícil decir te quiero que te odio? ¿Mm? Esta pregunta la leí hace mucho y dije, claro, es esta pequeña identidad que se trata de defender, que trata de estar a salvo, tiene más miedo de expresar ese amor que es todo abarcador, que no tiene límites. Y por el contrario, el miedo en este espacio-tiempo es nuestro hábito natural cuando estamos en un estado automático. El miedo a la pérdida, el miedo a no ser aceptado, el miedo a no pertenecer, a no encajar. Entonces yo entendí por qué en mi experiencia también el miedo era algo muy familiar.
Y si bien no era algo que me gustara sentir, era algo conocido. Y lo conocido está en una zona de comodidad donde no se quiere soltar. Y en esta misma parte del capítulo 13 nos dice, asocias el amor con la debilidad y el odio con la fuerza. Y te parece que tu verdadero poder es realmente tu debilidad. Y en muchos instantes, siento como Jesús te dice, tú no sabes, no puedes encontrar de una manera conceptual lo que es el significado del amor, porque es como si tú dijeras, quiero saber lo que es el sol, sentir esa calidez. Y la experiencia del mundo te dijera, mira, acá hay una foto del sol. ¿Qué te parece? ¿Puedes sentir la calidez viendo la foto? Tú dices, no, yo necesito la experiencia. No quiero ver una foto, quiero sentir esa calidez de, de ese amor que nunca cambia. Entonces, esa llamada al amor, esa llamada a restaurar, porque no es algo que aprendes, es algo que recuerdas. Y el ejercicio para mí es muy interesante porque lo hago todos los días. Cuando siento que he elegido el miedo en vez del amor, siempre me pregunto, ¿qué clase de día quiero tener? ¿Quién elegí como maestro en este instante que me está mostrando esta escena de amor o esta escena de terror? Depende de, de mi mente. Hace unos días escuchaba que te dice un mensaje en el libro, no sé dónde está, y te dice que tu salvador, ese testigo, esa persona con quien te encuentras, esa situación, te dice, tu salvador te da solo amor, pero depende de ti qué quieres ver. Y por eso es toda la experiencia de decir, estoy aquí completamente dispuesta a ver los testigos de mi manera de pensar. Y los testigos de mi manera de pensar simplemente son los testigos del amor o los testigos del miedo. Entonces, bueno, por un momento, vamos a tener un instante de silencio, un instante de conexión, donde pidamos cada uno en su ejercicio personal, pidamos por un instante recordar cuál ha sido nuestro viaje, esa travesía del miedo al amor y cuáles son los obstáculos que queremos transformar para recordar que somos el amor y la presencia del amor mismo. Entonces, simplemente vamos a dedicar este instante y agradecer el Espíritu Santo, que es nuestra fuerza interior, esa guía divina que nos convoca. Gracias a todos y cada uno que han hecho posible este encuentro global de nuestras mentes, que ya se siente, porque está sucediendo en el momento en que tú dijiste sí. Más allá del miedo está el amor y el amor por reencontrarnos, el amor por recordar que lo único verdadero es esa presencia divina que siempre ha estado en ti. Sin embargo, lo que más me gusta de esta experiencia de tener el curso de milagros como guía es que es totalmente directo cuando se te muestra un mensaje, como cuando te dice, no es de la crucifixión de lo que realmente tienes miedo. Lo que verdaderamente te aterra es la redención. La primera vez que yo escuché este mensaje dije, ay no, es muy fuerte escuchar esto. Y también pensé en las miles de veces en las que nos crucificamos en nuestro día a día. Por ejemplo, cuando yo deseo tener la razón a costa de ser feliz, cuando no acepto a mi hermano tal y como es, sino como yo quiero que sea para que llene un formato especial que satisfaga mis necesidades. ¿Cómo me puedo crucificar?
cuando hago de todas las cosas mis enemigos, para que mi ira esté justificada. Mira este mensaje tan poderoso. Cuando yo hago de todas las cosas mis enemigos para justificar, para justificar mi miedo. Es muy interesante que el verdadero miedo, ese verdadero miedo que tenemos es a ser redimidos, a ser liberados. Hablábamos antes que esta pequeña identidad que sostenemos está construida bajo unos cimientos pues muy limitados. Está construido sobre unas capas, yo lo veo así para mí, pues, para unas capas de muchos personajes, de muchos roles, de muchas figuras, de muchos ídolos, que si de un instante se desintegrasen, literalmente quedaríamos expuestos. Y lo que más nos asombra y nos asusta, yo diría, alguien me preguntó alguna vez, ¿tú tienes miedo? Y le digo, no, yo tengo es terror. Y el terror lo tengo cada vez que estoy desconectado con mi fuente y con mi ser. Y cuando se te dice, por qué temes a tu redención? ¿Por qué temes a que se te salve, a que se te libere de esa pequeña identidad sostenida, alimentada con el miedo? Nada te va a pasar. Lo único que va a pasar es que desaparezca la sombra de ese falso ser que fabricaste y emerja ese ser real, ese amor que es la presencia infinita, abundante de Dios en ti. Y eso es realmente para mí esa travesía. Y es un viaje sin distancia, porque no se requiere que vayas a algún lugar, sino simplemente que vayas al interior de tu mente, en ese santuario interior, y experimentes em, ese viaje, ¿no? Ese puente que te conduce al mundo real y que también observes tu miedo a soltar qué es lo que defiendo, realmente qué es lo que defiendo. Algo muy interesante para mí en este tema es que esta travesía del miedo al amor, yo no lo puedo hacer por mi cuenta, porque por mi cuenta no puedo resolver, no puedo transformar. Necesito una guía divina y tenemos, como siempre, el mejor traductor, el traductor simultáneo, que te dice, entrégame ese pensamiento de miedo, que yo lo transformo, yo lo traduzco, yo lo transmuto. Y para mí es un viaje donde estoy acompañada. Si bien te dice el amor es un hecho, el amor no cambia, el amor es. Por eso te dice, Dios es y guardamos silencio, porque ante la magnitud de el amor que tú eres, no hay nada más que hacer, solo ser, solo habitar en esa presencia. Y hablando de esa transición del miedo al amor, que es en cada instante, que es cada minuto que decido cuál es el maestro que decido elegir en este instante para tomar una decisión, para ver a mi hermano, para hacer un viaje. ¿De qué maestro me tomo de la mano? ¿A quién quiero escuchar? Porque el mensaje y el mensajero se funden y aquello que resuena en mi interior es lo que pueda ver y percibir afuera. Algo muy interesante que para mí es mi trabajo interior, te dice que tu tarea, te habla de la tarea. Muchas veces en el mundo sabemos y sentimos que tenemos muchas tareas, pero hay una tarea que se nos recuerda constantemente y te dice, tu tarea no es buscar el amor, no es ir en busca del amor, sino simplemente buscar y encontrar todas las barreras dentro de ti que has levantado contra él. ¿Mm? Y no es necesario que busques lo que es verdad, pero sí que busques todo lo que es falso. Para mí,
Este mensaje me ayuda a recordar cuál es realmente mi función día a día. Y me dice, sí, sí, el, el amor ni siquiera, yo no lo puedo entender como un concepto, lo tengo que vivir como una experiencia, tengo que sentir que el amor es la esencia natural de mi ser y que cuando decido equivocadamente, me hallo en un estado que no es natural y ese estado cada vez nos volvemos más conscientes y decimos, hay algo que anda mal, hay algo que anda mal, como si estuviésemos mal sintonizados y nos volvemos a sintonizar. Ya tenemos yo lo llamo es como un termómetro y nos pasa muy seguido. Uno puede que no en el momento elija un pensamiento de miedo, pero ya ese termómetro interior te dice, debo haber decidido equivocadamente porque no estoy en paz. Y si el amor es la frecuencia en la que vibras, el amor es lo que te habita y así no me siento en este momento, puedo elegir de nuevo. Esta es la buena noticia, que esa transición no es algo que haces o que hiciste o que harás en cada instante, es algo que permanece en ti como un indicador. Te dice, elige de nuevo y no le tengas miedo. Casualmente en nuestro sistema de pensamiento no le tenemos miedo al miedo. Es como una paradoja, ¿no? El miedo dice, no, pero si es que el miedo nos ha acompañado. Ahora te dice, amor, suelta, que lo único que quiero liberarte, lo único que quiero es que vueles con infinita ternura, con infinita libertad para ese reencuentro con el ser real que tú eres. No te pido que hagas nada, simplemente que no interfieras, que dejes que el amor que es tu esencia natural, ese amor que no cambia, ese amor de Dios en ti, te mueva, te transforme y te sustenta. Por supuesto, vamos a empezar con esas preguntas que para mí son maravillosas en el curso de milagros que te responden. Y la primera que te dice, una invitación, imagínate una invitación cuando te dice, ¿no te gustaría poder pasar del miedo al amor? ¿No te gustaría? Es una travesía porque es una aventura, porque estoy tan acostumbrado a un sistema de pensamiento que me ha hecho daño. Y lo más importante es decir, esa conciencia sí me ha hecho daño y ya no lo deseo. ¿Por qué? Porque debe haber otra manera de estar en el mundo. Y el miedo es una experiencia que muchas veces es cómoda, pero te dice, tu función aquí es ser feliz y solamente el amor perfecto expulsa el miedo. ¿Y cómo puedo sentir eso? Teniendo una elección en mi mente de decir, aquí estoy y me expongo este miedo, esta situación que en este momento parece confundirme, parece desubicarme, pero si tú eres ese amor tal como Dios te creó, no tienes que buscarlo, solo tienes que dejar que el amor que tú eres habite, se reencuentre en ti. Y también te dice que realmente el miedo que más tememos es ese miedo a tener ese contacto consciente con Dios, que te dice, no, realmente es que tú no tienes miedo de eso que defiendes, de eso que fabricas. Lo que realmente tienes miedo es de que ese ser real sea descubierto y por supuesto, hay un resultado que tiene que haber y es que todos esos ídolos que yo he fabricado, todas esas memorias que creo que me defienden, en algún momento tengo que soltarlas. ¿Por qué? Porque la travesía requiere que tengas un equipaje muy ligero. Y para mí es así, funciona como esto. La travesía del miedo al amor es
ir soltando, soltando esas cargas que creo que es lo que me define como un rol, como un personaje, como una cultura, y te dice, suelta, amor, este es un viaje de soltar, que no haya, como nos dice estos días la lección, el repaso, no dejes pasar ni un solo pensamiento trivial sin confrontarlo. No permitas que ese miedo continúe en la hora siguiente. Míralo, pero no lo mires solo. Lo más interesante de estos encuentros y la alegría que también me da estar reunidos todos es porque estamos recordando juntos, estamos viendo que este ha sido nuestro viaje y que seguramente las dudas vienen y van, pero lo que sí sabemos es que el amor que no cambia, que habita, ya es un chip interno que cada vez que tienes una situación donde no eliges desde ese amor de Dios incondicional, hay algo en ti como un sensor que te dice, recalcula, vuelve a elegir, alíñate, coge el camino corto, porque es que el camino del perdón, el camino a Dios es el camino directo. Nosotros hacemos unos pequeños atajos, nos demoramos algunos miles de años más porque queremos hacerlo por nuestra cuenta. Para mí es muy útil decir, aquí está esta identidad llamada Isabel, que tiene muchas ideas de miedo, tiene muchas memorias de dolor, pero quiero que ese ser real habite en mí y quiero que todo eso sea desvanecido a la luz del perdón. ¿El perdón hacia otros? No, el perdón hacia todo aquello que inventé, todos los obstáculos que yo inventé ante la presencia del amor, que es mi verdadera herencia. Entonces, es exponerse. Yo tengo un recuerdo muy lindo de la infancia y se los quiero compartir. Em, y es muy simple, pero a mí algo que me daba mucha alegría y hacía como un recuerdo en mi mente de amor para mí, era los domingos eh, en el patio de la casa se colgaba la ropa y yo veía cómo la ropa se secaba a la luz del sol. Y para mí fue un ejercicio maravilloso cuando expongo mis miedos y los saco a la luz. Y digo, mira, no hay nada que temer. Ahora salen. Y yo miraba y el plan, ese era el plan, ver cómo la ropa se secaba. Eso era el lujo de la vida. Para mí ese era un recuerdo de amor. Y nos reíamos y decía, la ropa se secó, pero se sacó, se permitió que el sol llevara eh, esa limpieza. Y cuando quiero recordar esa memoria de amor, digo, esto hay que sacarlo al sol. Este pensamiento, esta sensación de sentirme, no sé, vulnerable, atacada, rechazada, lo que sea que aparezca por cualquier situación, saquémoslo a la luz. Es como cada día uno hace eso de, a esto lo quiero llevar a la luz, esto quiero exponerlo. Y muchas veces, por eso es tan bonito estos encuentros, porque no tenemos nada, nada que ocultar, no tenemos una imagen que aparentemente mostrar, porque la única identidad que compartimos unidos es la identidad en Dios. Y como en nuestro espacio-tiempo seguimos, por supuesto, con nuestro trabajo interior. Y yo cada vez que siento miedo, que siento algo que me angustia, digo, bueno, expongámoslo, liberemos este pensamiento, pero no sola, no con mis propias fuerzas, eh, sino con esa fortaleza de Dios que está en ti y que está en mí. Algo muy, muy interesante que para mí es algo muy emotivo, muy transformador, es que el curso de milagros te mueve como en esa transición que es con mucho amor y con mucha ternura. Solo tú en algún momento, cuando sientas que está siendo difícil este viaje del miedo al amor, es porque es tu propia resistencia la que no deja que sea fácil, fluido y feliz, porque el viaje es tan simple como tú quieras aceptarlo.
Y hay dos figuras que recuerdo mucho y es la idea del tiempo. Y te dice que es benévolo siempre y cuando lo uses para recordar tu fuente, tu ser. Y por supuesto, ¿cuál es nuestro trabajo? Como yo les decía, sacar la ropa al sol. Lo más importante es desencajar a tu mente de esa posición fija en la que incurre. Ese es nuestro trabajo. Por eso, esa es la travesía. Mi mente está acostumbrada a unos patrones donde se siente cómoda, aunque sienta miedo. Y te dice, no, no, hay que hacer ese viaje sin distancia. Y esa travesía es, no sé, no sé qué es el amor. Muéstrame, muéstrame cómo puedo ser la presencia del amor donde vaya. No es lo que hagas, es lo que eres. Y muéstrame, muéstrame cómo puedo navegar. Imagínate que por un momento que vas en una barca y dices, pero ¿quién lleva el timón? La buena noticia que todos sabemos aquí es que no la llevamos nosotros. Por eso sabemos que nos lleva a alguna parte. Y yo digo, conduce tú este barco que me lleva del miedo al amor. Conduce tú. Yo no supe sino dar vueltas en el mismo sitio buscando la salida. Ahora lo que quiero es sentir ese reflejo del amor que me transporta y que me dice, Dios es la mente con la que piensas, no tienes nada que temer, pero por tu cuenta no trates de hacer nada. ¿Por qué? Porque necesitamos ayuda, porque es útil, amoroso, es una lección de rendición. Aquí estoy. Y el mensaje no lo encuentro a través de una experiencia, lo encuentro a través de todo lo que me pasa en el día. Muchas veces las respuestas a mis preguntas están en la persona que miro en la calle, en alguien que me atiende en un supermercado. Y digo, si estoy en esa identidad, en esa identificación con el amor, lo que yo vea afuera será un reflejo de mi pensamiento. Por eso decimos que nosotros somos los mensajeros, pero el mensaje primero tenemos que hacerlo nuestro. No podemos llevar solo el mensaje, sino nuestro ejercicio, nuestra práctica, aquí y ahora, literalmente, es hacer el ejercicio. ¿Y cuál es el ejercicio? Enseña amor, enseña paz, pero primero tienes que darla y sentirla en tu corazón. He elegido un par de preguntas en un curso de milagros que para mí me han dado muchas respuestas y quiero invitarte a que por un instante em, hagamos como un alto. Yo sé que muchos estamos en medio de algo, pero por un instante vamos a hacer un juego y es, recuerda cuántas preguntas te has hecho, eh, dónde voy, qué necesito, qué será lo que más me conviene. Y ahora vamos a recordar esas preguntas que también te hace ese maestro interno, te hace esa sabiduría del curso de milagros. También hay unas preguntas que te dice. Y lo más interesante para mí, lo más poderoso, lo más certero, es que llega un momento en que las dudas se disipan, porque el viaje, esa es la travesía del miedo al amor, de la duda a la certeza. Y para mí es muy útil preguntarme, ¿quién es el que duda? Yo siempre me pregunto, ¿quién es el que duda? Em, en los momentos en que yo he experimentado miedo, que es cada vez que elijo sin Dios, desarrollé como algo en mi voz interior que me dice, ¿quién camina a tu lado? ¿Quién camina a tu lado? Y eso me reconecta con una experiencia
perfecta de decir gracias, que no camino sola. Entonces, estas son unas preguntas que están en el curso de milagros, que están diseñadas para ti, para mí, para que literalmente dejemos que esa sabiduría que nos empapa, que nos envuelve, que nos permea, nos deje percibir, aceptar las respuestas. Entonces, lo que quiero hacer es leer simplemente una pregunta y dejar un momento de silencio. Y así con las otras, solamente porque confío en que todo eso se integra perfectamente para que sean respondidas en el momento en que tú quieras recordar la respuesta. Bueno, la primera te dice, ¿es acaso un sacrificio dejar atrás la pequeñez y dejar de deambular en vano? ¿Cuándo vas a aprender que solo la santidad puede hacerte feliz y darte paz? Deseo estar en perfecta comunicación. Estoy completamente dispuesto a renunciar para siempre a todo lo que la obstaculiza. Mm. ¿No crees que el mundo tiene tanta necesidad de paz como tú? Mm. Tal vez cuando se acaben tus palabras, comienzan las de Dios. Tal vez cuando se acaben tus preguntas, llegarán las respuestas por sí solas. Cuando se acabe la duda, llegará la certeza por sí misma. Es cuando se vea el miedo de frente, resplandecerá la presencia del amor como lo más natural que te habita y como ese estado de ser permanente y no cambia. Y en este momento solo quiero invitarte a que experimentemos juntos. Somos compañeros poderosos de camino. Somos esos mensajeros que hacemos primero nuestros el mensaje antes de compartirlos. Y sintamos ese viaje, esa transición del miedo al amor. Y es un pensamiento de Dios en nuestra mente que nos libera. Y no es el miedo de lo que tenemos que liberarnos. Primero lo exponemos, primero decimos, esto es lo que siento, porque el conflicto tiene que ser resuelto y no puede ser visto ni mirado ni dicho de otra manera. Pero asimismo, entrego cualquier idea, cualquier significado que yo le haya dado a lo que yo considere que es un miedo, un problema. Y por fin habito en la certeza de por un instante no tener dudas, por un instante habitar en esa certeza
en esa paz, que es lo que el amor mismo nos da. Y es el amor como una experiencia de Dios en ti, que no cambia, que no se transforma, sino simplemente es. Y la primera vez que tuve una experiencia directa con este mensaje del miedo al amor, lo miré en el capítulo 18, en, en lo que parecía Jesús describirme cómo era la travesía, no solo mía, sino de todos aquellos que hemos buscado y no hallado, de todos aquellos que hemos dicho, busco y no encuentro. Y cuando sentí cuán poderoso era este mensaje, dije, gracias, porque estamos envueltos en esa certeza de que vamos recordando, despejando todos esos obstáculos que hemos interpuesto ante la presencia del amor. Y esa es nuestra tarea, ir viendo esos obstáculos, pero no solos. Y este mensaje de la luz en el sueño me ha acompañado muchos años, porque sentí como esa, esa memoria, ese recuerdo de Dios afloró en mí cada vez que recordé la futilidad de mi viaje, la futilidad de buscar lo eterno en lo pasajero, de buscar realmente lo que es perfecto en un mundo donde hay totalmente imperfección. Y te habla del estado de esa transición del miedo al amor, pero también te dice, déjate guiar, mi niño, que tú no sabes qué es el amor, pero en la medida en que sueltes todas esas barreras que has interpuesto para experimentarlo, te darás cuenta que eres el amor, sin, sin más que hacer ni que decir. Y este es el viaje, esta es la travesía del miedo al amor, que se encuentra la luz en el sueño. Si supieras quién camina a tu lado por la senda que has elegido, sería imposible que pudieses experimentar miedo. No lo sabes, porque tu viaje hacia la oscuridad ha sido largo y penoso, y te has adentrado muy profundamente en ella. Un ligero parpadeo, después de haber tenido los ojos cerrados por tanto tiempo, no ha sido suficiente para hacer que tengas confianza en ti mismo, a quien por tanto tiempo has despreciado. Te diriges hacia el amor, odiándolo todavía, y terriblemente atemorizado del juicio que pueda tener de ti. Y no te das cuenta que no es del amor de lo que tienes miedo, sino únicamente de lo que tú has hecho de él. Entonces, eh, para finalizar este, este momento de conexión, quisiera proponerles los que quieran unirnos en esa oración del corazón, en esa declaración de libertad. Si a alguien le resuena compartir una, un título de alguna lección, algo que sea ese, lo restaure de esa idea de miedo y lo lleve a ese paisaje de amor que es pleno y perfecto en tu mente, lo podamos hacer, porque creo en que las mentes estamos unidas. No importa el lugar donde nos encontremos ahora, las mentes estamos unidas. Entonces, si, si alguien desde su corazón quiere expresar o decir simplemente una lección
que lo empodere, que le abra las puertas, que lo libere de esa idea que en algún momento sienta de pequeñez y le muestre la magnitud de su ser. Y bienvenido. Y, yo quiero compartir que la lección, como cualquiera que me muestra ese camino corto, ese camino de liberación, entre otras, el amor de Dios es mi sustento. Si alguien quiere compartir la que fluya, Yo quiero compartir haciendo honor a mi maestra que me llegó y nos decía hermosamente, Dios está en todo lo que veo, porque Dios está en mi mente. Por eso se complementa diciendo, Dios va conmigo donde quiera que yo voy. Eso me llena de felicidad, de alegría, porque es la verdad. Gracias, bonita. gracias. Adelante. Voy a mirar el chat. ¿Quién más? En el chat creo que alguien. Déjame Quiero checar. compartir la mía. Claro. Ahora somos uno con aquel que es nuestra fuente. Gracias. Gracias. Comparto la de Jorge Medina. No soy un cuerpo, soy libre. Soy tal como Dios me creó. Nos escribe en el chat. Gracias. También lo quieren escribir en el chat. Adelante. Bueno, Jaume, gracias. El amor no alberga resentimiento. Lección 68. Gracias. Jesús, se te adelantó Jorge. Muy bien. Quiere decir que nos unimos en esa misma lección. Morel, no hay nada que mi santidad no pueda hacer, Morela. Gracias. Gracias. Ana, gracias. Elijo el júbilo de Dios en lugar del dolor. Wow. Como portales que nos llevan del miedo al amor. Gracias por compartir. Gracias por acompañarme en este viaje juntos. Gracias, mi hermana Carolina, manito Jorge, hermana Antonia, Jaume, Jesús. Todos estamos encontrando esas puertas. Damián, Zoraida, Ana, Esther. Estamos encontrando esas puertas que nos muestran el camino a casa. Y así podríamos seguir un par de horas recordando uno a uno esos mensajes que nos llevan del miedo al amor, de la duda a la certeza. Y quiero solamente expresar mi gratitud por permitir que nos podamos reunir hoy, porque el encuentro ya está siendo. Y agradecer la oportunidad también de compartir este bello tema que me trajo mucho alegría a mi corazón, porque como siempre digo, si lo comento, si lo comparto, es porque tengo mucha necesidad de recordarlo para mí. Entonces, gracias por la oportunidad, feliz de escucharles y feliz de este encuentro. Gracias, Antoine. Gracias, tan bonita. Gracias a ti por aceptar la invitación, por apoyar el encuentro y ayudarnos a hacerlo, porque sin ustedes no hubiese un encuentro, sin todos nosotros no hubiese un encuentro. Muchas gracias a todos por estar aquí, por participar,
por exponer estos workshops que quedan grabados en el canal de YouTube Encuentro Global UCM, exponerlos ahora en sus redes, porque estoy segura que muchas personas quisieron estar y por algún motivo no llegaron, pero sí merecen escucharlos y quédense sintiendo quién lo querrá y se lo envían. Y es así como vamos compartiendo la voz de Dios que habla por cada una de las personas expositoras aquí, porque algunos son maestros, otros simplemente son estudiantes que se atreven porque ya quieren expandir su voz y es pues maravilloso, porque también esto es una puerta que se abre para vencer esos miedos, ¿no? Me da miedo estar pero si estás en familia, venga, va, entonces dan un paso más o yo no me imagino que no puedo y cuando se dan cuenta, claro que pueden. Cuando sientes ese empujón desde tu alma, es porque ya estás listo, ya tienes que darlo. Así que no duden en extender a través de las grabaciones que quedan en el canal de YouTube y aquí en la página del Encuentro Global, todos los workshops de los maestros. Muchísimas gracias, Gloria Isabel. Te damos la bendición y gracias por acompañarnos. Los esperamos a todos en septiembre 2021 en Torremolinos. Si no te has inscrito, estás a tiempo. Hasta ayer, por cierto, hubo inscripciones para workshops. Es decir, se han cerrado las inscripciones para workshops. Ya estamos en agosto. Tenemos ya maestros inscritos con un calendario hasta el 29 de agosto. Quedaron algunos puestos libres porque tuvimos que abrir para todos, pero nos vamos a inventar algo interesante en los huequitos que quedaron espaciados, pero sí se les notifica ya que con este workshop queda cerrada la inscripción. Así que bueno, pero no para el encuentro de septiembre. Muchas gracias, Gloria Isabel, por este mensaje maravilloso. Espero que a todos nos hayas dado la oportunidad de saber que estamos llenos de amor y que somos amor y si no lo damos se nos va a olvidar Ujú. nuevamente. Gracias, gracias.